El impacto de estas palabras ha sacudido el mundo del espectáculo como un auténtico terremoto emocional. La confesión de Can Yaman llegó como una descarga directa al corazón de millones de fanáticos que siguen cada paso de su vida personal y profesional. Frente a las cámaras, con la sinceridad reflejada en su mirada, admitió algo que muchos sospechaban. Su vínculo con Demet Özdemir va mucho más allá de lo que cualquiera puede imaginar. En cuestión de minutos, las redes sociales se encendieron y la noticia se convirtió en tendencia mundial. Lo que parecía un simple comentario, se transformó en una declaración que pasará a la historia del entretenimiento turco. Los seguidores ya no hablan de otra cosa, y el eco de sus palabras no deja de multiplicarse. El momento exacto en el que pronunció la frase quedó grabado en la memoria de todos los presentes. No fue un discurso preparado, no fue un mensaje calculado, sino una confesión que surgió con la fuerza de la verdad. Me es imposible renunciar a Demet, repitió con una voz que mezclaba nostalgia y pasión. Los periodistas quedaron en silencio, los flashes se detuvieron y la sala entera contuvo el aliento. Fue uno de esos instantes en los que la realidad supera cualquier ficción. Desde ese segundo, los rumores que llevaban años circulando parecieron encontrar una confirmación inesperada. La reacción del público fue inmediata y electrizante. Miles de personas comenzaron a compartir el video en cuestión de minutos, inundando las plataformas digitales con comentarios cargados de emoción. Algunos celebraban las palabras del actor como un triunfo del amor verdadero, mientras que otros no podían creer que lo hubiera dicho tan abiertamente. El debate se volvió viral, hablaba de un amor pasado que nunca murió o de un presente que sigue siendo secreto. La magia de la confesión estaba precisamente en esa ambigüedad que dejaba espacio para la imaginación. Can Yaman sabía perfectamente el poder de sus palabras, y aún así no dudó en pronunciarla. El eco de la frase atravesó fronteras con la velocidad de un rayo. Desde Turquía hasta Latinoamérica, pasando por Europa y Estados Unidos, todos querían opinar sobre la relación entre Can y Demet. La química que ambos demostraron en la pantalla, hace años, regresó al centro de la conversación. Era como si los fanáticos hubieran esperado este momento durante demasiado tiempo. Sí, los foros, las páginas de fans y los canales de noticias no hablaban de otra cosa. Una simple declaración se transformó en un fenómeno cultural que volvió a unir a millones de seguidores alrededor del mundo. Los expertos en entretenimiento no tardaron en analizar cada detalle de lo sucedido. Algunos afirmaron que se trataba de un movimiento calculado para reconectar con su audiencia más apasionada. Otros, sin embargo, insistieron en que las emociones en su rostro eran demasiado reales para ser parte de una estrategia mediática. La forma en que pronunció cada palabra, la intensidad en sus gestos y la honestidad en su mirada parecían decirlo todo. Me es imposible renunciar a Demet no era una frase vacía, era una confesión cargada de sentimiento. Los especialistas coinciden en que este momento marcará un antes y un después en la percepción del actor. El magnetismo de Can Yaman ha estado siempre presente, pero esta vez lo que cautivó al público no fue su físico ni su talento en pantalla, fue la vulnerabilidad, la emoción sincera que desbordaba en cada palabra. En un mundo donde las estrellas suelen esconder sus sentimientos tras una máscara de perfección, él decidió mostrar su verdad. Ese gesto de autenticidad fue lo que encendió la chispa entre sus fanáticos. La gente se sintió conectada, como si por un momento hubieran tenido acceso directo a su corazón. Fue un instante íntimo compartido con millones. Mientras tanto, Demet Özdemir también se convirtió en protagonista involuntaria de esta historia. Aunque no estaba presente en el momento de la confesión, su nombre se repitió miles de veces en cuestión de minutos. Cada fotografía de ella comenzó a circular nuevamente. Cada recuerdo de su relación profesional con Can resurgió con más fuerza que nunca. Los fanáticos crearon ediciones, montajes y compilaciones de sus mejores escenas juntos. Era como revivir una historia de amor en pantalla que nunca terminó de escribirse fuera de ella. La figura de Demet volvió a brillar como si el tiempo no hubiera pasado. El fenómeno no se limitó al mundo digital, también tomó fuerza en los medios tradicionales.
Revistas, programas de televisión y portales de noticias dedicaron espacio a la declaración. Los titulares explotaban en todas partes con la misma frase que resonaba en millones de cabezas. El amor imposible, el destino, la pasión contenida. Todo parecía encajar en una narrativa que atrapaba. La televisión no tardó en repetir el video una y otra vez, generando aún más expectación. El ciclo mediático no daba tregua, y la historia crecía sin parar. Las reacciones de los fanáticos fueron tan intensas como variadas. Algunos escribieron mensajes de apoyo llenos de ternura, pidiendo que Khan y Demet se reencontraran pronto. Otros fueron más críticos, preguntándose si era correcto hablar de un vínculo que podría traer consecuencias personales. La polarización era evidente, pero la pasión era innegable. Nadie podía permanecer indiferente. El amor, real o no, había vuelto a convertirse en el centro de la conversación mundial. Lo más sorprendente fue la forma en que la confesión parecía romper las barreras entre la ficción y la realidad. Lo que comenzó como una historia en pantalla había trascendido a la vida real. Los personajes parecían haberse desdibujado, dejando espacio solo para dos seres humanos que compartieron algo más profundo. La magia de la televisión había encontrado su reflejo en la vida misma. Ese puente entre lo ficticio y lo verdadero fue lo que hizo tan poderosa la confesión de Khan Chiaman. La intensidad del momento dejó claro que no se trataba de un simple comentario. Era una declaración cargada de sentimiento, de memoria y de imposibilidad. Renunciar es una palabra que implica lucha, que implica haber intentado dejar atrás algo y no haberlo conseguido. En su voz había dolor, había amor, había nostalgia. Cada persona que escuchó esas palabras pudo sentirlo, como si hubiera estado confesando una verdad universal. Por eso fue imposible no emocionarse. La historia entre Khan Yaman y Demet Özdemir siempre estuvo rodeada de rumores, especulaciones y fantasías de sus seguidores. Sin embargo, nunca habían existido palabras tan contundentes, tan directas, tan reveladoras como estas. Fue el tipo de declaración que no deja espacio para la indiferencia. Ahora todo el mundo quiere saber qué piensa Demet, cómo reaccionará y qué pasará después. La incógnita es parte de lo que mantiene viva la conversación. Tiene una línea de basta con la conversación. Y mientras tanto, las redes siguen ardiendo con cada nuevo comentario. Los fanáticos más fieles no dudaron en interpretar la confesión como una señal de esperanza. Para ellos, las palabras de Khan son la prueba de que lo que alguna vez existió entre ambos aún sigue vivo en algún rincón del corazón. En cada publicación, en cada comentario, se repite el mismo deseo: volver a verlos juntos, en la pantalla, o fuera de ella. La ilusión colectiva es tan fuerte, que parece casi un clamor mundial. La frase, "me es imposible renunciar a Demet", se ha transformado en un símbolo de amor imposible. El fenómeno alcanzó tal magnitud, que incluso personalidades del espectáculo opinaron al respecto. Algunos actores y actrices cercanos a ambos no dudaron en mostrar su apoyo con mensajes discretos. Otros eligieron el silencio, conscientes del peso de las palabras de Khan. Lo cierto es que la industria entera estaba observando. Lo que se vivió fue mucho más que una confesión. Fue un acontecimiento que marcó el ritmo de la conversación cultural durante días. Con cada hora que pasa, el impacto de la frase no se debilita, sino que se fortalece. Los fanáticos siguen compartiendo, los medios siguen analizando y los videos siguen multiplicándose. Es como si el mundo entero se hubiera detenido alrededor de esas palabras. La gente busca significado, busca interpretar cada detalle, busca comprender lo que realmente quiso decir. El misterio es lo que mantiene viva la historia, el fuego que la hace crecer. El hecho de que Khan Yaman haya decidido hablar tan abiertamente demuestra la valentía de enfrentarse a lo que siente. En un mundo donde la discreción suele ser la norma, él eligió la transparencia. Ese gesto no solo lo humaniza, sino que lo eleva como alguien capaz de romper barreras emocionales. Fue un recordatorio de que detrás de la fama existe un corazón que late con fuerza.
y esa es la razón por la que el público lo recibió con tanta intensidad. Las redes no solo replicaron la frase, también la transformaron en un fenómeno cultural. Ya se han creado memes, frases motivacionales y hasta canciones inspiradas en sus palabras. La confesión dejó de ser solo un momento de televisión para convertirse en un símbolo compartido. La cultura digital lo adoptó y lo multiplicó, llevándolo a rincones donde nunca se hubiera imaginado. El poder de una frase simple volvió a demostrar la fuerza de la viralidad. Muchos se preguntan qué ocurrirá después de esta confesión. ¿Responderá Demet con la misma intensidad? ¿Habrá un reencuentro público entre ambos? Las incógnitas se acumulan y mantienen a los fanáticos expectantes. Cada movimiento de ambos será seguido con lupa, cada gesto se interpretará con detalle. El futuro es incierto, pero lo que nadie puede negar es que la historia ya quedó escrita. Los periodistas especializados coinciden en que esta confesión será recordada como uno de los momentos más potentes de la carrera de Can Yaman. No por un papel, no por una serie, sino por la valentía de expresar lo que sentía. La sinceridad, en un mundo tan calculado, siempre genera un impacto mayor. El público lo sabe, y por eso reaccionó con tanta pasión. Fue un instante genuino en medio de un universo lleno de apariencias. De apariencia. El magnetismo de esta historia radica en la combinación perfecta de nostalgia, amor y misterio. Can y Demet siempre representaron para el público una pareja soñada, un ideal que parecía inalcanzable. Con sus palabras, él devolvió vida a esa ilusión y la convirtió en un fenómeno global. No importa cuánto tiempo pase, el recuerdo de esta confesión seguirá vivo. El poder de las emociones es eterno, y eso es lo que se sintió en aquel momento. El eco de estas palabras seguirá resonando mucho tiempo después de que los titulares se apaguen. No importa si la historia tiene continuación o no, lo que importa es que el público vivió un momento único. La conexión entre Can Yaman, Demet Özdemir y millones de personas en todo el mundo quedó sellada en una sola frase. Fue una confesión que trascendió la barrera de lo privado para convertirse en un fenómeno colectivo. Y esa es la razón por la que será recordada para siempre. En definitiva, lo que ocurrió con la frase "me es imposible renunciar a Demet" no fue solo una confesión. Fue un evento cultural, un fenómeno mediático y un instante de vulnerabilidad que conectó con millones de corazones. Can Yaman logró con unas pocas palabras lo que pocas veces ocurre: unir al mundo entero alrededor de un sentimiento compartido. Y esa es la magia que lo convierte en una figura única.